Hola a todos, soy el señor Bridge. Hoy contaremos la historia de la parte norte de la guerra de Polonia. Y aprender la verdad sobre la Blitzkrieg. Bien, empecemos. La tarea principal del grupo de ejército del norte de von Bock era aplastar al ejército de Pomorce y despejar rápidamente el corredor de Danzig, lo que permite establecer contacto por tierra con Prusia Oriental. El cuarto ejército de Kruger, atacando desde el oeste, será la fuerza principal. El 19º Cuerpo Panzer del general Guderian, apoyado por 2 divisiones de infantería motorizada, liderará el avance. El 19º Cuerpo Panzer tiene un total de 52.000 soldados y 156 piezas de artillería media, casi 9.000 vehículos motorizados y 530 vehículos de combate blindados. Mientras tanto, en la zona de Prusia Oriental, el general Kuchler ordenó al 21º Cuerpo atacar al ejército de Pomorce. Su fuerza principal atacará al ejército de Modlin situado al norte de Varsovia. El grupo del ejército del norte de von Bock comenzó a cruzar la frontera a las 4:45 del 1 de septiembre. Simultáneamente, el acorazado alemán comenzó a disparar a los soldados en Danzig. La batalla de Polonia comenzó. La hora llegó a las 10 en punto am. La niebla bloqueaba la visión. En el sector de la tercera división Panzer, Guderian decidió que las tropas Panzer fueran la vanguardia, porque esta unidad tenía el último tipo de Panzer medio número 3 y número 4. Era el cuerpo de tanques de élite del ejército alemán en la guerra de Polonia. Así, la tercera división Panzer avanzó a través de la niebla hacia el territorio polaco. En el lado polaco, el comandante del ejército de Pomorce, Bortnowski, decidió que su división se retirara al menos 10 kilómetros de la frontera para evitar ataques furtivos de las divisiones Panzer alemanas. Otra razón fue la gran población alemana en la zona fronteriza. Bortnowski temía que proporcionaran al enemigo información sobre su despliegue. Sin embargo, durante la retirada, el ejército polaco carece de tropas de cobertura, lo que privó a las unidades polacas de vanguardia de la alerta temprana de los movimientos del enemigo. En el lado alemán, debido a los efectos de la niebla, las unidades Panzer de Guderian avanzaron muy lentamente, tardando casi 5 horas en avanzar 31 kilómetros, solo divisaron algunos guardias fronterizos polacos en el camino. La tercera división Panzer avanzó en forma triangular. A la izquierda estaba el 6º Regimiento Panzer. Y a la derecha el 5º Regimiento Panzer. A las 9:15 am. El 5º Regimiento Panzer ha alcanzado el pueblo de Prusik y se acerca a su objetivo inicial, el puente ferroviario sobre el río Brda. El despliegue de la 9ª División de Infantería Polaca estaba en la ruta que debía tomar Guderian. Pero la longitud del frente era de 48 kilómetros, que es el triple de lo que una división podría defender. En el lado alemán, el 6º Regimiento Panzer avanzó en una larga columna a lo largo de la carretera. El destino era el pueblo de Gostykin. El 34º Regimiento de Infantería polaco guarnecía el pueblo. Los tanques alemanes, avanzando sin exploradores de primera línea, se encontraron con 2 cañones antitanques de 37 milímetros del puesto de avanzada polaco. Esta escaramuza, que destruyó un Panzer número 2 alemán, y 7 soldados murieron. Los tanques alemanes se vieron sorprendidos y se retiraron a toda prisa. Entonces el obús de 105 milímetros comenzó a bombardear las posiciones polacas indiscriminadamente, destruyendo ambos cañones antitanques. 4 soldados polacos murieron. A primera hora de la mañana, los cañones antitanques polacos detuvieron al Panzer alemán, destruyeron un Panzer No. 4. Una compañía de tanques alemanes trató de sobrepasar la posición polaca, pero se quedó sin munición en 10 minutos. Al final, después de 2 horas de lucha, las tropas alemanas rompieron las barreras y mataron a un pequeño número de defensores. 22 soldados polacos murieron en esta acción. Después de eso, el 5º Regimiento Panzer llegó al puente del ferrocarril sobre el río Brda. Encontraron que los polacos habían quemado el puente. Solo un pequeño número de defensores polacos se encontraba en la orilla opuesta, a 200 metros de distancia. La tercera división Panzer detuvo entonces su movimiento cerca del río Brda, lo que molestó a Guderian cuando llegó a Prus. Ordenó a sus tropas que hicieran un cruce de asalto del río Brda en botes de goma. Los subordinados de Guderian, el comandante del 5º Regimiento Panzer, la infantería de Manteuffel eliminó rápidamente a algunos defensores, las tropas de vanguardia llegaron, y repararon el puente dañado.
4 kilómetros al norte, el sexto regimiento Panzer intenta avanzar sobre Gostykin, pero sufrió una feroz resistencia por parte del comandante Bochtastewski. Varios tanques alemanes resultaron dañados. La batalla continuó por la tarde. Uno de los batallones del mayor Bochtastewski resistió un ataque sostenido de la tercera división Panzer durante el resto del día. Hasta la medianoche del 1 de septiembre, recibió la orden de retirarse. Debido a la negligencia logística de Guderian, varios batallones de avanzada se quedaron sin combustible y municiones antes de la noche, pero las columnas de suministro estaban lejos de la tropa. Mientras tanto, 2 divisiones de infantería motorizada debían apoyar a la tercera división Panzer. Una de ellas, la segunda división de infantería motorizada, al mando del general Paul Bader, con más de 16.000 soldados y 48 obuses de apoyo. Tras cruzar la frontera, Bader avanzó con sus 3 regimientos en primera línea hasta la posición de Rittel y lanzó un ataque frontal alrededor de las 11:30 de la mañana. Al principio, el ataque alemán fue infructuoso. Las tropas tuvieron que atacar a través del terreno plano y pantanoso. Los polacos se posicionaron en el terreno alto y boscoso. Entonces las tropas polacas utilizaron ametralladoras y cañones de artillería, mataron a muchos soldados alemanes. La infantería alemana repelió. 6 horas más tarde, la segunda división de infantería no pudo romper la posición de Rittel. El comandante polaco Malistewski consiguió una victoria táctica. En el otro lado, el ataque de la 20ª división de infantería en Chojnice tuvo éxito. La infantería motorizada alemana rodeó gradualmente Chojnice por ambos flancos. En este punto, los defensores recibieron la orden de abandonar la ciudad y retirarse hacia el noreste. El 18º Regimiento de Caballería de la Brigada de Caballería Pomorska recibió la orden de cubrir la retirada de esta unidad. Alrededor de las 19 p.m., el comandante de caballería Mastalerz dirigió una carga de caballería contra el 76º Regimiento de la 20ª División de Infantería cerca de Krojanty. El regimiento no esperaba un contraataque del enemigo, por lo que tuvieron que hacer frente a la carga de caballería a toda prisa. Al principio, la caballería polaca dispersó a un batallón alemán. Pero las tropas panzer alemanas no tardaron en aparecer y abrieron fuego contra la caballería polaca. El comandante del regimiento Mastalerz murió durante el combate, y 2 escuadrones se retiraron con la pérdida de 1/3 de su caballería. Mientras tanto, el cuartel general del cuarto ejército de Kruger ordenó al segundo y tercer cuerpo, que está en el flanco derecho de Guderian, para avanzar lentamente a través de la frontera polaca. Las divisiones de infantería tercera y 32ª cruzaron la frontera y atacaron una pequeña fuerza de cobertura polaca en Wietbork. 2 divisiones rodearon a los 2 batallones polacos. En poco tiempo, los alemanes eliminaron a ambos. A continuación, mira el 21º cuerpo. Falkenhorst era el comandante del 21º cuerpo. Su misión era tomar la ciudad de Grudziądz en el Vístula y abrir el enlace con el cuarto ejército. La 16ª División de Infantería Polaca fue asignada para defender una zona de 22 kilómetros de ancho para proteger Grudziądz. Esta vez, los polacos optaron por defender dentro del territorio de Prusia Oriental. Así, el 21º Cuerpo Panzer se encontró con la 16ª División de Infantería Polaca alrededor de las 10 en punto. Los 2 bandos se enzarzaron en una feroz batalla. Al principio, los polacos mantuvieron la línea de Osa, pero causaron casi 400 bajas. En el lado este, la 228ª División de Infantería, apoyada por la artillería, también avanzó sobre Osa. Alrededor de las 18 p.m., el 24º Regimiento de Infantería alemán cruzó con éxito el río Osa, y ocupó una cabeza de puente. Al final del primer día de la guerra, el ejército de Pomorce sufrió grandes pérdidas, pero seguía resistiendo en la mayoría de las zonas. En la madrugada del 2 de septiembre, Bortnowski se enteró de que las tropas enemigas estaban en el pueblo de Suyekatogo. Así que ordenó a la 27ª División de Infantería que atacara el lugar. Durante esa noche, el comandante de la 27ª División de Infantería, Grapella, recibió varias órdenes sucesivamente, lo que le hizo difícil coordinar sus acciones con la 9ª División de Infantería. Cuando el ejército polaco se encontró con los alemanes, al principio, el 50º Regimiento de Infantería polaco atacó a los alemanes por sorpresa en Suyekatowo, y casi reocupó la posición. Más tarde, los regimientos de infantería polacos 23 y 24 atacaron las posiciones alemanas en Tuszczyny. Pero los resultados del ataque por sorpresa no fueron significativos. De hecho, la 27ª División de Infantería solo abrumó a las unidades de reconocimiento alemanas.
El comandante de la 27ª División de Infantería Drapella no participó en operaciones conjuntas. En particular, su artillería no desempeñó ningún papel en la batalla. Justo cuando la 27ª División de Infantería podría haber tenido la ventaja, el 6º Regimiento Panzer al mando de Guderian apareció de repente para apoyar a sus tropas. La infantería polaca expuesta en campo abierto carece de apoyo antitanque, y sufrió grandes pérdidas. Más tarde, los soldados de la Brigada de Caballería Pomorska llegaron a la retaguardia de la 27ª División de Infantería y fueron detenidos por vehículos blindados alemanes. Tras el fallido contraataque, la 27ª División de Infantería polaca decidió retirarse rápidamente de esa zona. Sin embargo, tanto la 27ª División de Infantería como la Brigada de Caballería Pomorska sufrieron grandes pérdidas. Lo único que los salvó de la aniquilación total fue que el 6º Regimiento Panzer se quedó sin munición y sin combustible. El suministro logístico del campo de batalla alemán falló en este momento crítico, lo que permitió al ejército polaco retirarse de la zona de guerra. Mientras tanto, la 9ª División de Infantería polaca estaba muy dañada. Los alemanes se aprovecharon de la situación y trataron de acabar con la 9ª División de Infantería. Pero el 35º Regimiento de Infantería logró escapar del cerco y se retiró al sur de Bydgoszcz. El 3 de septiembre, el 21º Cuerpo Panzer rompe las líneas polacas y ocupó con éxito Grudziądz. La 16ª División de Infantería polaca luchó durante 3 días contra el 21º Cuerpo Panzer, y la tropa polaca fue fuertemente dañada, y se retiró hacia el sur en desorden. Así se desarrolló la batalla en el norte durante los 3 primeros días de la Guerra de Polonia. En esta batalla, el general Guderian dio rienda suelta a la táctica Blitzkrieg. Pero, al mismo tiempo, también puso de manifiesto sus defectos. Es decir, la velocidad del seguimiento logístico aún debe ser mejorada. O la vanguardia Panzer se movía demasiado rápido, que superó la movilidad de los suministros logísticos, y causó una pérdida temporal del suministro logístico. Repasemos cómo se desarrolló la batalla. La guerra comenzó con la 3ª División Panzer alemana avanzó hacia el este y no encontró resistencia. No fue hasta que se encontraron con el 34º Regimiento de Infantería, solo entonces comenzó la batalla. Cuando un regimiento panzer de la 3ª División Panzer llegó al río Vlda, encontró el puente quemado. Guderian ordenó un asalto para cruzar el río. La 2ª División Motorizada fracasó en el ataque al 35º Regimiento de Infantería. Sin embargo, la 20ª División Motorizada en el norte tuvo un gran éxito. Un regimiento de caballería polaco, que cubría la retirada de las tropas amigas, cargó contra la 20ª División de Infantería Motorizada y dispersó un batallón alemán. Más tarde se encontró con unidades blindadas alemanas, y el regimiento de caballería se vio obligado a retirarse de la zona de combate. El 21º Cuerpo en Prusia Oriental atacó las defensas de la 16ª División, y el 3 de septiembre, lograron ocupar Grudziądz. En las primeras horas de la mañana del 2 de septiembre, la 27ª División de Infantería polaca se prepara para un ataque nocturno contra las tropas alemanas en Esuiekatowo. En cambio, se encontró con la fuerza principal del 6º Regimiento Panzer alemán. La 27ª División de Infantería polaca tuvo que retirarse hacia el sur. Como resultado, el cuerpo principal del ejército de Pomorce en el noroeste de Polonia se desintegra. En el próximo video, terminaré el resto de la batalla del norte. Luego contaré la historia del campo de batalla del sur, y comenzar la historia del general Manstein. Hasta luego.